Hernando Ruiz de Alarcón fue sacerdote católico nacido en Taxco, posiblemente entre 1580 y 1590. Estudió en la Real y Pontificia Universidad de México y recibió órdenes sacerdotales. A partir de 1624 ejerció como cura en Atenango, Guerrero, donde emprendió un riguroso estudio de las prácticas indígenas nahuas. En 1629 publicó su obra más famosa, el Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentilicias, que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España. Un texto bilingüe, náhuatl-español, donde recopiló casi un centenar de conjuros, hechizos y oraciones nahuas. Su objetivo declarado era ayudar a las autoridades eclesiásticas a erradicar lo que consideraba supersticiones y rituales demoníacos. Aunque su enfoque fue persecutorio, hoy el tratado es valorado como una fuente clave para conocer las creencias, medicina, hechicería y rituales originarios que todavía sobrevivían en el siglo XVII. Alarcón utilizaba métodos inquisitoriales, tales como la acusación, presión y tortura para obtener información. Y montaba actos públicos de penitencia inspirados en el Santo Oficio, para asustar a personas que conservaban rituales tradicionales.